Miren lo que son las cosas. El cuarto gol, Lora engancha al medio y miren lo que hace Lora. Miren lo que hace Lora. Porque pateó al arco, no me pueden decir que no, pateó al arco y miren el golazo que mete. El 4-1, muchachos. El 4-1 Sudamericanos, la clasificación al bolsillo por parte de Sporting Cristal, que lo sufrió todo el partido. Y miren lo que son las cosas, que de tanto buscar y buscar y buscar, llegó el cuarto gol, llegó la clasificación. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de fase previa de Copa Libertadores. Es verdad. Ahora en un ratito nada más vamos a estar con el partido de la final de la Recopa Sudamericana. Yo sé que están esperando ese video, que es el partido que se está disputando entre Independiente del Valle y Flamengo. En estos momentos faltan 5 minutos y puede llegar a consagrarse campeón el colosal, el Mata Gigantes. Pero estamos viendo este video, estamos analizando este partido, mejor dicho, ahora mismo, el de Sporting Cristal frente al Nacional, porque fue histórico lo que acaba de pasar, no por que le dé algún condimento, algún contexto épico a la victoria de Sporting Cristal al Nacional, pero por cómo se dieron las cosas, la verdad, es algo increíble y son de las cosas que a mí me gustan de la Copa Libertadores. Que se den esto de repente, estas remontadas épicas, porque son remontadas épicas, quieran o no, en fases previas ya nos da a entender lo que va a ser la Copa Libertadores en general. Así que me pone muy contento, primero que nada porque pase el buen fútbol. Ya sé que el Nacional jugó bien en la ida, pero bueno, Sporting Cristal es un equipo al cual seguimos mucho de cerca, venimos siguiendo hace mucho tiempo también, y me pone contento que gane 5-1, que se floree y que haga la triple G, que gane, que golee y que guste también. Me pone muy contento por eso, así que hoy vamos a tirar unos factos, como diría mi amigo Will Bankeshet, y bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido, que fue 5-1 a favor de Sporting Cristal enfrentando al Nacional, un equipo que viene del fútbol paraguayo, para quien quiera saberlo. Ganó 2-0 el partido de ida, y en el partido de vuelta, hasta el final del primer tiempo, para mí ya tenía la clasificación en el bolsillo porque estaba haciendo un buen partido. Pero en el segundo tiempo, de repente, hubo un momento en el que se descontroló todo y pasó a ganar Sporting Cristal. Así que si le parece, vamos a darle play. Como siempre, los resúmenes de Fútbol Fans, así como nos acompañaron en lo que fue el Sudamericano Sub-20, que el que lo quiera ver puede verlo en el canal. Acá nos acompañan en lo que es la fase previa de la Copa Libertadores, segunda fase es esto ya. Ahí estábamos viendo una de las jugadas polémicas del partido, que fue una mano que pedían en el área, pero vamos a arrancar por el minuto 2. En el minuto 2 llega esta primera aproximación, Sporting Cristal, minuto 4, nuevamente seguía aproximándose a través de la pelota parada. Fíjense que acá otra vez piden mano, otra vez piden mano, córner, no sé qué es en realidad lo que piden, pero siempre, viste, estaban pidiendo algo, y se notaba que Sporting Cristal lo buscaba, y en algún momento iba a llegar ese gol. En algún momento iba a llegar ese momento, porque minuto 9 y otra vez otra aproximación, otro centro al medio que saca muy bien, o mejor dicho, le rebota la pelota al central del Nacional. Pero se notaba que iba a ganar Sporting Cristal. No sé por qué, no me pregunten por qué, pero yo estaba respirando un ambiente que sentía que iba a pasar esto. Estaba haciendo zapping con el partido de Independiente del Valle porque estaba más atento a ese partido, pero tenía ganas de que se dé esta remontada porque quería hacer un video con respecto a los partidos de la fase previa. Ya saben que no estamos cubriendo lo que son la primera fase, la segunda fase. Quizás arranquemos desde la siguiente fase, que es cuando va a haber más competitividad, pero esta fase no la podíamos dejar afuera. Este partido entre Sporting Cristal y Nacional no lo podríamos dejar afuera. Miren el golazo que mete en este caso este chico, por encima del arquero. O sea, es una locura, la verdad, el gol de primer tiempo encima, además, que después se termina siendo anulado por offside. Pero miren este gol, es hermoso. O sea, más allá de que hay offside, y está perfecto que esté anulado este gol, es tremendo el gol que mete Corozo, que la verdad jugó un partidazo, jugó un partidazo Corozo. Después se le iba a dar el gol, quédense tranquilos, porque se le iba a dar en el segundo tiempo. Pero fíjense que se aproximaba y llegaba y buscaba, y al final el que busca encuentra en algún momento. Fíjense la última jugada del primer tiempo, podría haber terminado en gol de la mano de Alarcón, que no se animó a definir. No sé qué le pasó a Alarcón ahí, que fue otro de los que jugó muy bien el día de hoy, el mediocampista de Sporting Cristal. Para mí fue de los mejores. Y la última jugada del primer tiempo la iba a tener a través del pie derecho el Nacional del jugador de Eso Campos, creo que fue. Y minuto 45, gol de vestuario, muchachos. Gol de vestuario. Miren lo que hizo en este caso Irben Ávila, jugador de Sporting Cristal, a través de una gran asistencia de Martín Tabara, creo que era. No me acuerdo en cuál estaba la tilde, pero bueno, Tabara es un jugadorazo. Es un chico con mucha calidad
que no sé cómo lo sigue reteniendo todavía Sporting Cristal. No entiendo cómo un gigante del fútbol sudamericano o incluso algún equipo de afuera que apueste a las promesas no confía en este chico. No lo entiendo, la verdad, porque es un gran jugador Martín Tabara. Minuto después llegaba este bombazo y un golazo de Nacional. Para mí es un gol de otro partido. No lo merecía este gol Nacional, pero bueno, terminó llegando un zapatazo afuera del área. Un minuto le duró la alegría a Sporting Cristal, que estaba cerca de hacer la heroica. Gol de Gustavo Caballero. Para mí este gol fue un cachetazo muy importante para Sporting Cristal porque recién reaccionó 20 minutos después. Por lo tanto, meter el gol y que te lo empaten, yo la verdad no entiendo cómo se levantó de eso Sporting Cristal. Porque pónganse en esta situación ustedes. Meten un gol, le falta un gol todavía para poder ponerse igualados en la serie. Y recién 20 minutos después, o sea, metes el segundo gol y todavía te quedaba mucho por delante. O sea, la verdad es que es muy... Darle el contexto es muy importante a lo que fue esta remontada. Porque recién en el minuto 66/67 llega esta jugada y un lindo gol de Ignacio. En este caso, en el minuto 74... No, perdón. En el minuto 67, gol de Irben Ávila. Nuevamente el que puso el 1-0 es el que pone el 2-1. Perdón, me equivoqué, me salté al gol del minuto 74. Asistencia de Gilmar Lora, otro de los grandes jugadores que tiene el fútbol peruano. Lora es otro de los buenos, así que nada, para seguirlo de cerca también. Que después iba a tener su gol, por supuesto. El número 4 lo iba a meter él. El cuarto gol, el gol de la clasificación, básicamente, lo iba a tener Lora. Minuto 74, como les dije, miren, rebote, y en el último rebote aparece Ignacio para marcar este gol. El gol del 3-1, un gol importantísimo porque era el gol que te empataba la serie. Y ahora tenías que ir en busca de más, tenías que ir en busca del gol que te dé la clasificación. En busca de la heroica, básicamente. Y miren lo que son las cosas, que la heroica llegó en el minuto 89. A un minuto del final. A un minuto del final llega la heroica, llega la épica, llega esa clasificación que, lo vuelvo a repetir, para mí es histórica. Bueno, acá no hay participación, así que está perfecto que no haya sido offside. Para mí no existe la participación del jugador de Sporting Cristal, así que muy bueno por parte del árbitro. Vieron así como cuando lo criticamos cuando hace las cosas mal. En este caso hizo las cosas bien, así que le llamamos la atención, o sea, lo decimos acá. No, esperen porque quiero reaccionarlo de vuelta. Esperen un segundo porque esto no es así. Esto no es así. Ahora sí, seguimos. Miren lo que son las cosas. El cuarto gol, Lora. Engancha al medio y miren lo que hace Lora. Miren lo que hace Lora. Porque pateó al arco, no me pueden decir que no, pateó al arco y miren el golazo que mete. El 4-1, muchachos. El 4-1, sudamericanos, la clasificación al bolsillo por parte de Sporting Cristal, que lo sufrió todo el partido. Y miren lo que son las cosas, que de tanto buscar y buscar y buscar, llegó el cuarto gol, llegó la clasificación. Y acá un poco más de tranquilidad para Lora, que fue la figura del partido sin dudas, al igual que Tabara y Corozo, que Corozo tuvo su monito, o sea, selló la noche con el 5-1, con la goleada. Lo vuelvo a repetir, es histórico, no porque sea histórico que Sporting Cristal gane en la Copa y porque le gane a Nacional. Es histórico cómo se dio todo. O sea, es increíble el contexto y voy a decir por qué fue histórico. Voy a tirar unos factos, como diría mi amigo Will. Acá estamos viendo el gol de Corozo, un golazo, muy lindo gol también, que se lo merece. Y asistencia de Irben Ávila, que fue otra de las figuras de la noche. Increíble, lo vuelvo a repetir, lo de Sporting Cristal. Viva el tiki-taka peruano, viva el fútbol peruano, me encanta esto y me encanta que Sporting Cristal avance una ronda más. Después veremos si le toca llegar a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Creo que falta una fase más, si no me estoy equivocando. Pero ojalá así sea y lo podamos ver a Sporting Cristal. Siempre es lindo ver a un equipo peruano que le gusta jugar en la Copa Libertadores. Voy a tirar mi facto, sudamericanos, voy a tirar la estadística del día de la fecha, porque... equipos de Perú anotando 5 goles en un mismo partido de Libertadores en el siglo XXI. Cienciano versus Bolívar en 2007, que ganó 5-1. Cusco versus Cerro Porteño en 2013, que ganó 5-1. Y hoy Sporting Cristal versus Nacional en 2023, 5-1 también, goleada. Y atentos a este facto que le voy a tirar en estos momentos. Es la segunda vez en la historia de la Libertadores que un equipo peruano avanza de ronda tras caer en la ida por 2 goles o más. En ambas oportunidades, el vencedor, ¿quién fue? Sporting Cristal. Contra el Nacional de Ecuador en 1993 y hoy contra Nacional de Paraguay, contra los dos nacionales.
tremendo lo de este equipo. Y vamos a tirar otro facto más para que quiera saberlo. Hasta ayer solo un jugador de Sporting Cristal había registrado un partido de Libertadores con un gol y una asistencia en la última década. Hoy ante Nacional, 3 de los celestes alcanzaron ese hito. Irben Ávila, que metió 2 goles y una asistencia. Ignacio, que metió un gol y dio una asistencia también. Y Gilmán Lora, que metió una asistencia a la Concha de la Lora y metió un golazo de la Concha de la Lora. Así que tremendo, lo vuelvo a repetir. Estoy mirando al costado pues se está terminando el partido y sigue empatando 0-0. Por lo tanto, se va a venir Independiente del Valle campeón de la Recopa. Histórico también, locura total. Pero bueno, me pone muy contento que haya pasado Sporting Cristal, que haya pasado el tiquitaca peruano. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y, como no, arriba Perú. Chao, chao.